Hola, nosotros somos Andrea Pavón, Roberto García, Luis Leal y mi persona Cindy Fernández. Somos estudiantes de la carrera de Psicología en la Universidad Yacambú y en esta oportunidad estaremos hablando sobre los procedimientos científicos en la psicología. Pero antes de iniciar, es importante recordar o tomar en cuenta que la psicología es aquella ciencia que se encarga de estudiar la mente, las emociones y el comportamiento, pero como es una ciencia, quiere decir que aplica procedimientos científicos para comprobar lo que se está explicando. Y de hecho, de allí es donde nace, o de allí es la importancia de la psicología experimental, que quiere decir el estudio de la mente, el comportamiento, las emociones a través de el método científico o de procedimientos científicos. En esta oportunidad estaremos hablando sobre los procedimientos, aparte de los procedimientos científicos en la psicología, sobre los métodos de inducción, deducción, técnicas de investigación, psicología experimental, técnicas de correlación y también sobre qué es una teoría. Ahora, procedimientos científicos en la psicología. Según Watts, en el 2013, dice que el procedimiento o la forma más rigurosa que tiene un psicólogo para poder explicar la mente y los comportamientos o los procesos mentales, mejor dicho, es a través del experimento controlado. ¿Qué quiere decir esto? Que el psicólogo, una de las formas rigurosas para poder explicar cómo funciona la mente, para poder explicar los comportamientos, es a través de un experimento pero que está controlado. Esto es porque tiene que abarcar la ciencia, pues lo que esté científicamente comprobado. Y según este autor, los pasos que hay que seguir para este procedimiento son los siguientes. El primero es observar la realidad. Y esto quiere decir detallar, es decir, tomar en cuenta o fijar qué es lo que queremos estudiar o de qué es lo que queremos recibir o obtener, mejor dicho, la información. Pero es importante para ello observar. Número 2 es formular hipótesis. Las hipótesis son ideas o pensamientos, pero que necesitan ser comprobadas de mejor forma. Esto generalmente se tienen hipótesis a la hora de comenzar un proyecto de investigación. Es como una suposición. Luego es necesario comprobar estas hipótesis a través de la prueba y el error para ver si hay alguna falla. Y por último es formular las teorías. Y esta consiste en un conjunto de hipótesis, es decir, varias suposiciones o varias ideas, pero que ya están comprobadas muchísimo más, ya que han pasado por una prueba, error, entonces la teoría ya está muchísimo mayor comprobada. Un ejemplo de ello es que yo diga, por ejemplo, que voy al supermercado a comprar manzanas y cuando voy al supermercado me doy cuenta y compro la manzana, me doy cuenta que por dentro está dañada. En otra oportunidad vuelvo a ir y me pasa lo mismo. Entonces ya es algo que yo estoy observando y puedo sacar la hipótesis de que todas las manzanas que venden en ese supermercado salen malas. Pero para ello necesitaría ir muchísimas más veces para poder comprobar ese pensamiento o esa idea. Entonces, si yo cada vez que voy y compro todas las manzanas me doy cuenta que siguen siendo igual, puedo sacar una teoría que quizás sí es que todas las manzanas que venden están dañadas. De lo contrario, sería una hipótesis que necesitaría mayor comprobación. Seguimos con qué es una teoría. Y es que según Brian Lopes en el 2013, la teoría puede ser pensamiento, que es sistematizado, y también explica que se necesita, que es argumento, que es justificación. Y lo que quiere decir con esta definición es que una teoría son pensamientos, son ideas, pero que son sistematizadas, porque no es solamente una idea, sino que ya se han realizado diferentes procedimientos para validar si realmente es eso o esa idea es correcta, es acertada o si no. Y dice que es justificación porque realmente lo que hace una teoría es que está justificando la idea o pensamiento. Por lo tanto, las teorías son pensamientos o un conjunto de hipótesis que necesitan ser o que han sido validadas, que han sido comprobadas. Pero no está de más aclarar que aunque una teoría que ya significa que ya ha tenido mucha comprobación, mucha
quizás que uno pueda decir que sí es válida, de todas formas se necesitaría seguir comprobándola para ver si es real, porque puede haber una equivocación. Los métodos de investigación. En la investigación científica se utilizan distintos métodos para construir conocimiento. El método inductivo parte de la observación de casos concretos para llegar a conclusiones generales, identificando sus patrones o regularidades en la realidad. Por su parte, el método deductivo parte de teorías o principios generales y los aplica a casos específicos para comprobar su validez. Esto quiere decir que ambos métodos no se excluyen, sino que se complementan, ya que uno permite generar teorías y el otro verificarlas. Técnicas de investigación. Las técnicas son los procedimientos para recolectar información. Por ello deben elegirse según el tipo de investigación, ya que permiten obtener información confiable y precisa. Comenzamos por la observación, que esta técnica consiste en el registro sistemático de hechos, conductas o fenómenos, tal como ocurren en su contexto natural. Mientras que el estudio de caso es una técnica que consiste en el análisis profundo y detallado de un caso en particular, como una persona, grupo o institución, con el fin de comprender un fenómeno en su contexto real. Y la encuesta, que utiliza cuestionarios para recopilar información de un grupo amplio de personas, permitiendo obtener datos cuantificables y también analizables estadísticamente. Las técnicas de investigación son fundamentales porque permiten recopilar información confiable y también pertinente para el análisis de un fenómeno. Y la correcta selección y aplicación de técnicas como la observación, la encuesta y el estudio de caso contribuyen a una comprensión más completa de la realidad estudiada, fortaleciendo la validez de los resultados obtenidos en el proceso de investigación. Bien, yo soy Luis Raúl Alpiña y el día de hoy en mi exposición, tenemos esta primera lámina donde hablamos sobre el origen y el camino hacia la ciencia objetiva. Porque la psicología experimental nació cuando decidimos que la mente no era un misterio imposible, sino algo que podíamos estudiar, ¿no? Con números. Todo empezó con el deseo de conectar lo que sentimos con el mundo físico que nos rodea de una forma exacta. Fechner fue uno de los pioneros que se atrevió a usar las matemáticas para entender cómo lo percibimos los estímulos externos. Esto fue un cambio total porque sacó a la psicología de las charlas filosóficas para meterla en el terreno de la ciencia real. Al medir las sensaciones se demostró que nuestras experiencias internas siguen reglas que pueden ser observadas por otros investigadores. Gracias a esto, pues hoy podemos confiar en que lo que sabemos sobre el humano no es solo una simple opinión, es el esfuerzo constante por encontrar orden en medio de toda la complejidad de nuestro pensamiento y nuestra percepción. Un momento clave fue cuando Wilhelm Wundt montó el primer laboratorio oficial en Alemania, marcando un antes y un después para todos nosotros. Su idea era simple pero ambiciosa: estudiar la conciencia de las personas mientras ocurría, usando métodos controlados y muy ordenados. Aunque hoy nos parezca algo básico, en aquel entonces intentar dividir los pensamientos en partes pequeñas era algo muy avanzado. Wundt quería que la psicología fuera tan respetada como lo podían ser, no sé, la química o la física, buscando siempre la precisión en cada prueba. Sus experimentos buscaban entender cómo se forman las imágenes en nuestra mente y cómo reaccionamos ante lo que vemos. Aunque sus técnicas han evolucionado muchísimo, su insistencia en la observación sistemática sigue siendo el alma de lo que hacemos. Para cualquier estudiante de esta carrera, representa el inicio de nuestra identidad como investigadores, que buscamos evidencia, porque al final todos buscamos algo. Más adelante apareció lo que es el conductismo, como vemos en la lámina, para decir que si no lo podíamos ver con los ojos no valía la pena estudiarlo. Personas como Watson, Skinner, pensaban que hablar de la mente era demasiado subjetivo y que debíamos fijarnos solo en la conducta. Ellos diseñaron experimentos muy rigurosos con animales, con humanos, para entender cómo aprendemos a través de premios y castigos. Este periodo fue fundamental porque nos enseñó a controlar las variables de un entorno para que los resultados fueran claros. Aprendimos que el ambiente influye de manera directa en cómo nos comportamos y qué podemos predecir en cuanto a acciones y si conocemos el contexto, ¿no? Aunque luego recuperamos el interés por el pensamiento interno, el conductismo nos dejó la disciplina necesaria para experimentar bien. En esta etapa, la máxima objetividad de la psicología no tendría las herramientas que tanto valoramos hoy en día.
En esta lámina, la lámina número 2, tenemos lo que es el giro cognitivo de la ética y la visión del futuro. A mitad del siglo pasado nos dimos cuenta de que no podíamos ignorar lo que pasaba dentro de nuestra propia cabeza. Así nació la psicología cognitiva como tal, que empezó a ver nuestra mente como si fuera una computadora, procesando mucha información, gracias a varios autores. Eh, Gracias a varios autores que nos enseñaron a estudiar la memoria o el lenguaje de una forma científica, pero también muy ingeniosa. Ya no necesitamos ver físicamente el pensamiento para saber que estaba ahí y que seguía un camino lógico. Usamos trucos como medir cuánto tarda alguien en responder para entender cómo se organiza la información en el cerebro. Este cambio fue como encender la luz en una habitación oscura, o sea, nos permitió explorar procesos internos con el rigor del método. Ahora, sabemos que somos mucho más que simples reacciones a estímulos externos. Somos procesadores activos de nuestra propia realidad. Hacer experimentos hoy en día no solo se trata de tener una buena idea, sino de seguir reglas muy estrictas de diseño. Tenemos que asegurarnos de que lo que estemos midiendo sea real y que nada externo esté arruinando nuestros resultados finales. Controlar las variables es como limpiar el ruido de un audio para que el mensaje se escuche con total claridad. Pero no todo vale en nombre del conocimiento, ya que la ética juega un papel principal en nuestro trabajo diario. Aprendemos de errores del pasado, que el bienestar de las personas que participan es mucho más importante que cualquier dato científico que podamos conseguir. Por eso siempre seguimos trabajando con respeto, pidiendo permiso y cuidando que nadie salga afectado por nuestras pruebas científicas. Un buen psicólogo experimental es aquel que sabe combinar la frialdad de los datos con un profundo respeto humano. Como estudiante que vive esta disciplina diario, veo que la psicología experimental es como nuestra mejor defensa contra la confusión. Nos ayuda a separar lo que la gente cree de lo que es verdad o de lo que realmente podemos demostrar con pruebas. Es como un ejercicio de honestidad intelectual, se podría decir, que nos obliga a ser críticos con nuestras propias ideas y con lo que leemos. En el futuro, tecnologías como la inteligencia artificial nos darán nuevas formas de entender quiénes somos y cómo funcionamos. Pero sin importar qué tan avanzada sea la tecnología, la IA, el corazón de nuestra labor siempre va a ser la curiosidad científica. Debemos seguir buscando respuestas que mejoren la vida de las personas que nos rodean y nosotros mismos, basándonos en la realidad y no en mitos. Al final del día, experimentar es una forma de conversar con la naturaleza humana para así en algún momento intentar descubrir lo que son sus secretos. Gracias por su atención. Bueno, mi nombre es Roberto García y voy a hablarles en este momento de las técnicas de correlación. ¿Qué son? Son procedimientos estadísticos y metodológicos que están diseñados para determinar si existe alguna relación entre dos o más variables, y también miden la intensidad de esa relación, y básicamente se diferencian de los experimentos porque el investigador en este particular no manipula las variables, solo las observa y las mide y las analiza tal cual ocurre. Sus características principales son primero la no causalidad, que es, como se mencionaba antes, pues estas técnicas describen relaciones, no causas. La predicción, ya que si sabemos que existe una correlación alta entre dos variables, por ejemplo las horas de estudio y las calificaciones, se puede usar para predecir una o la otra. También la naturaleza bidireccional, obviamente se estudia la relación de estas variables de forma simultánea, por lo cual no asumimos que una va primero que otra necesariamente. Bueno, empezamos con las investigaciones de contingencia. Básicamente se utilizan para medir variables cualitativas. Tenemos pues que estas investigaciones se utilizan cuando nosotros queremos analizar la relación entre variables categóricas, son nominales u ordinales. Y bueno, básicamente esto nos dice que si la presencia de una característica puede o no estar ligada a la presencia de otra. Tenemos como herramientas las tablas de contingencia, como tablas cruzadas, que son pues la herramienta principal a la hora de analizar esta información. Ella se organiza en filas y las columnas también para observar cómo se van distribuyendo las frecuencias de las variables. Tenemos la prueba chi cuadrado, que bueno, es el análisis estadístico más común en este caso para estas tablas, y determina si existe una asociación significativa entre las variables o si lo que vemos realmente es el fruto de mera casualidad. Por ejemplo, un uso común viene siendo el marketing. Por ponerles un ejemplo muy específico, nos hacemos la pregunta que ¿el género influye en la presencia de marca
O por ejemplo, en medicina, el tratamiento es en A más efectivo que en B. Entonces, para analizar esas variables, pues se utilizan las técnicas ya mencionadas. Tenemos en este caso el coeficiente de correlación. Se utiliza para medir variables cuantitativas. Y bueno, a diferencia de la contingencia, aquí, como les dije, se trabaja con variables numéricas. Y bueno, el coeficiente mide el grado y la dirección de la relación entre estas variables, que suele ser lineal. El coeficiente de Pearson es una de las herramientas utilizadas, es básicamente lo que viene siendo el estándar de oro para variables de intervalo o razón, y sus valores oscilan estrictamente entre -1 y +1. Tenemos también el coeficiente de Spearman, y se utiliza básicamente cuando los datos son ordinales, o sea, son rangos, o cuando no siguen una distribución normal. Y bueno, es más robusto ante estos valores atípicos llamados outliers. Y bueno, para culminar tenemos los retos de la psicología experimental. Ya enfrenta desafíos únicos porque bueno, básicamente el objeto de estudio es subjetivo, es cambiante, es éticamente sensible, y lo que esto significa básicamente es que al ser éticamente sensible hay ciertas prácticas que están prohibidas con respecto al objeto de estudio, las cuales analizaremos en las siguientes 3 áreas críticas, que son el dilema de la validez, que viene siendo, o sea, bueno, el equilibrio entre el laboratorio y la realidad, lo que significa que por lo menos necesitamos validez interna, o sea, un control riguroso de variables extrañas, el ánimo, la fatiga, para asegurar la causa-efecto. Tenemos también la validez externa, al controlar pues tanto el ambiente, el experimento se vuelve artificial. Entonces, básicamente el reto es que lo que funciona en el laboratorio también tiene que funcionar en la vida real. La validez ecológica, por así decirlo. Tenemos la crisis de replicabilidad, que bueno, este es un pilar de la ciencia. Básicamente quiere decir que el experimento debe dar el mismo resultado si se repite. Debe ser replicable. Y el tema y el reto es que muchos estudios clásicos no han podido ser replicados con éxito hoy en día. Y la causa viene siendo que el comportamiento humano está influenciado por la cultura, la época, lo que hace que una verdad de 1950 no sea necesariamente igual a una verdad del 2026. Y tenemos la barrera ética y bueno, el efecto del sujeto, que es lo que estábamos hablando al principio, es la limitación ética. O sea, no podemos manipular variables que causen daño, por lo menos el estrés extremo, la privación social. Esto limita el alcance de la investigación, por suerte, para las personas, para los sujetos de la investigación. Tenemos el efecto Hawthorne, que bueno, básicamente es el simple hecho de saberse observado, cambia la conducta del participante. Entonces, esto contamina la respuesta natural que se busca medir, por lo cual son retos bastante fuertes con respecto a la psicología experimental. Bien, para concluir, creo que lo que nos ha enseñado a nosotros la psicología experimental como futuros psicólogos es que debemos tratar de despegarnos de esas ideas de especulación, que la psicología se debe tratar con tanta seriedad y objetividad como cualquier otro tipo de ciencia, como lo es, y entender que la mente y la conducta del ser humano deben ser estudiados científicamente con objetividad, que no todo puede quedar a lo subjetivo, esa teoría prematura de las pseudociencias donde todo se basaba en una especulación. Es por eso que para nosotros como futuros psicólogos la psicología experimental es clave para darle ese nivel de seriedad, formalidad, estructura y rigor científico como sostenibilidad de todos nuestros trabajos y por supuesto de todas nuestras teorías de proyección a futuro.